Bueno, teniendo en cuenta que lo habitual ha sido que cada persona que ha colocado allí sus dudas y preguntas ha inquirido por más de una cosa, se han juntado en total más de 30 interrogantes. Pero también hay que decir que muchas de ellas se referían a lo mismo. Es decir, hay un conjunto de temas sobre los que muchas personas han tenido dudas y requieren una explicación mayor. También hay un conjunto de preguntas que está vinculadas a temas que en la lectura apenas se les menciona, ¿no? Porque no forman parte del corpus principal de la misma, sino que de alguna manera ayudan a contextualizarla, ¿no? Entonces, esas cuestiones no son vitales para entender la lectura, que es el objetivo que perseguimos. Sin embargo, igual vamos a abordarlas, tanto las preguntas que van al corpus mismo de la lectura como aquellas que se referían a cuestiones más bien circunstanciales. Ahora, el texto es sobre postestructuralismo y en el texto hay una buena cantidad de párrafos referidos al pensamiento de Foucault y también hay una regular cantidad de información respecto a Derrida. Pero en capítulos subsiguientes de este curso ya hay como tema el pensamiento de Foucault y también el pensamiento de Derrida. Y entonces en esos momentos vamos a profundizar sobre las propuestas teóricas de estos dos autores que forman parte del postestructuralismo. Pero no por ello vamos a dejar de responder las cuestiones que ustedes han manifestado a través del foro que abrimos para tal fin. Bueno, el texto que ustedes han leído está muy pedagógicamente redactado. De hecho, ha sido elaborado con fines educativos, ¿no? Entonces hay una secuencia lógica que nos lleva al postestructuralismo, ¿sí? Y entonces parte de Marx, ¿no? Es imposible prescindir de Marx, ¿no? Entonces, parte de Marx, una explicación acerca de cómo la sociedad se transforma y cómo las ideas marxistas van a adoptar determinada perspectiva cuando triunfa la Revolución Soviética en 1917 en Rusia y unos años después muere Lenin y se instala en el poder Stalin, y a partir de allí el Partido Comunista, que va a ser conocido como el PECOS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, dicta una doctrina oficial de marxismo. Y a esta se le conoce, aunque no esté en el texto, se le conoce como determinismo económico, ¿no? Y que plantea básicamente, eso sí está en el texto, de que es el desarrollo de las relaciones económicas de producción, es la parte que Marx llamaba la estructura de la sociedad, la parte económica, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, lo que tiende a la transformación estructural de la sociedad. Pero cuando triunfa la Revolución Rusa en 1917 hay gran tensión política en varios países europeos donde juega papel protagónico mucha gente y varios partidos que están ligados a la idea de Marx, a las ideas de Marx. Entonces se piensa que podrían estallar revoluciones también en estos países de Europa Central, sobre todo, pero no ocurren, ¿no? Y se va aplazando la revolución que se suponía tenía que llegar a varios países luego de que llegó a Rusia. Y como no llega, empiezan a surgir ideas que plantean que la cosa no es tan mecánica, la cosa no es tan determinista, no es el desarrollo económico el que agudiza las contradicciones y provoca finalmente la transformación estructural del capitalismo en una sociedad diferente, sino que hay una cuestión fundamental en la vida política, en la vida ideológica, en el mundo de las ideas a las que el marxismo llama superestructura, ¿no? Y va a ser Gramsci uno de los primeros que va a empezar a plantearse
la cuestión de que se necesita un sujeto, eso por lo que han preguntado tanto, un sujeto, ¿no? Revolucionario, ¿no? Un sujeto que se dé cuenta de cómo son las cosas y que lucha con las ideas que intenta la burguesía implantar en la sociedad para que la gente se desprenda de esas ideas, que le crean una falsa conciencia y adquieran más bien una conciencia realmente revolucionaria, ¿no? Y va a plantear su idea de la hegemonía, que básicamente, como ustedes ya saben porque ya lo estudiaron, plantea de que la revolución implica también deshacerse de las ideas que la burguesía ha impuesto a todas las sociedades en su conjunto y que la clase dominada las ha adoptado como propias, ¿no? A partir de allí, de estas ideas de Gramsci, va a surgir un conjunto de teorías, pero las que destacan en el texto son las que están vinculadas a la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, en la Escuela de Frankfurt dice, efectivamente, el problema cultural, el problema político, el problema ideológico, el problema incluso epistemológico, tiene que ser tratado desde el punto de vista revolucionario, es decir, desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Pero el capitalismo es tan enajenante, el capitalismo es tan potente en cuanto a crear en la gente una conciencia tan alienada que es imposible entender el papel que uno juega en el capitalismo, el papel que uno realmente juega en el capitalismo, que se necesita alguien que coloque la luz donde solo hay oscuridad. Y la Escuela de Frankfurt, ¿no? Piensa que ese grupo que va a iluminar, esa vanguardia que va a iluminar, son pues los intelectuales. Y ya antes Gramsci había hablado del intelectual orgánico. ¿Quién es el intelectual orgánico? Que es una pregunta que me han hecho ustedes. El intelectual orgánico es pues ese intelectual que está vinculado a una clase, ¿no? El intelectual orgánico que nos interesa es el que está vinculado a la clase dominada, y entonces a partir de su intelectualidad, a partir de que es capaz de darse cuenta dónde están los engaños y los mecanismos de dominación ideológica del capitalismo, va a lograr que la clase dominada tome un camino que le permita su liberación.